Hola a todos mis queridos, soy Caterina y antes de que les cuente mi historia me gustaría saber desde dónde me están escuchando. Déjenmelo saber en los comentarios. Mis 79 años me han enseñado que la vida es un tejido de hilos invisibles, algunos de oro, otros de seda y muchos, como los que tejieron mi destino, de espinas afiladas. Mi nombre es Caterina, y si me escuchan ahora es porque el destino, o quizás la ironía, me ha permitido contar una historia que se gestó en la avaricia y la crueldad de aquellos a quienes más amaba. Una historia de un hogar arrebatado, de una cordura cuestionada y de una traición que como una sombra se cernió sobre mi vida hasta casi consumirme. Yo vivía en mi casa, la que construí con mis propias manos y el sudor de mi frente, un refugio de paz y recuerdos. Cada rincón, cada objeto contaba una historia, la historia de una vida dedicada a mi familia, a la esperanza de que al final la bondad siempre prevalece. Las paredes, testigos silenciosos de risas y lágrimas, guardaban el eco de una vida plena. Nunca imaginé que ese mismo hogar, ese santuario construido con tanto esfuerzo y cariño, se convertiría en el escenario de mi propia ruina, en el altar donde mi confianza sería sacrificada. Antes de que la sombra de la traición se abatiera sobre mí, mi vida era un mosaico de simplicidad y contento. Yo era una mujer de fibra, nacida y criada en el campo, donde aprendí el valor del trabajo arduo y de la honestidad. Mis manos, hoy arrugadas y temblorosas, un día fueron fuertes y hábiles, capaces de levantar paredes, plantar semillas y cosechar los frutos de la tierra. Me casé joven con un hombre bueno y trabajador, Giuseppe, que me enseñó a amar la vida y a valorar cada pequeño momento. Juntos, construimos nuestra casa ladrillo a ladrillo, con el sudor de nuestro rostro y la esperanza de un futuro próspero. Recuerdo las tardes soleadas, cuando Giuseppe y yo, lado a lado, mezclábamos la argamasa y asentábamos los ladrillos, soñando con los nietos que un día correrían por aquellas habitaciones. Cada viga de madera, cada teja de barro estaba impregnada de nuestros sueños y aspiraciones. No era una mansión lujosa, pero era nuestro hogar, un refugio de amor y seguridad donde criamos a nuestro único hijo, Marco. Marco era la luz de mis ojos, la continuación de nuestra estirpe. Lo crié con todo el amor y dedicación, enseñándole los valores que mis padres me transmitieron: respeto, honestidad y la importancia de la familia. Él creció y se convirtió en un hombre bueno, pero como muchos, sucumbió a los encantos de una mujer que a primera vista parecía un ángel. Isidora, la esposa de mi único hijo, siempre fue una mujer de sonrisa dulce y ojos calculadores. La había acogido en mi hogar, le había enseñado mis recetas, le había confiado mis secretos y, lo más importante, le había abierto mi corazón. La veía como la hija que nunca tuve, la compañera de mis últimos años. Pasábamos horas en la cocina preparando pastas frescas y salsas caseras, mientras yo le contaba historias de mi juventud y ella, con una escucha atenta, parecía absorber cada palabra. Yo le enseñé a bordar, a cuidar el jardín, a hacer los dulces que mi Giuseppe tanto amaba. Ella, por su parte, me traía flores del campo y me ayudaba con las tareas más pesadas, siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra amable. Confiaba en ella ciegamente, compartía mis pensamientos más íntimos, mis miedos y mis esperanzas. Nunca imaginé que detrás de aquella fachada de cariño y dedicación se escondía una ambición desmedida, un deseo insaciable por todo lo que era mío, mi casa, mis ahorros, mi legado. Ella, con su astucia y su veneno, comenzó a tejer una red de mentiras a mi alrededor, susurrando a quien quisiera escuchar que mi mente, con el paso de los años, comenzaba a fallar. Que mis recuerdos se mezclaban, que mis palabras carecían de sentido. Pequeñas insinuaciones al principio, luego afirmaciones rotundas, hasta que la duda se sembró en la mente de todos los que me rodeaban. Mis vecinos, que antes me saludaban con cariño, ahora me miraban con una mezcla de pena y desconfianza. Mis amigas, con quienes yo compartía tés y chismes, comenzaron a alejarse, a evitar mi mirada. Incluso Marco, mi propio hijo, parecía dudar, sus ojos antes llenos de amor, ahora nublados por una sombra de incertidumbre. La telaraña de Isidora era sutil, pero eficaz, y yo en mi ingenuidad no me di cuenta de que estaba siendo enredada hasta que fue demasiado tarde. La mañana de mi internamiento amaneció con un sol engañoso, brillante y prometedor, como si el universo mismo conspirara para ocultar la oscuridad que se avecinaba. Recuerdo el aroma a café recién hecho que flotaba en el aire, el canto de los pájaros en el jardín y la tranquilidad que siempre había caracterizado mi hogar. Estaba sentada en mi sillón favorito, tejiendo un suéter para mi nieto, cuando la puerta se abrió sin previo aviso.
No fue un golpe ni un empujón, sino una apertura lenta y deliberada, como si el destino mismo estuviera entrando. Isidora, con su sonrisa habitual, pero con una chispa de triunfo en sus ojos que antes no había notado, entró seguida de dos hombres que parecían sacados de una película de gánsteres, altos, corpulentos, con miradas vacías y manos que parecían capaces de aplastar rocas. Detrás de ellos, una mujer delgada con un traje impecable y un portafolios de cuero se presentó como la doctora. Elena Vargas, psiquiatra. Su voz era monocorde, carente de emoción, como si estuviera recitando un guión aprendido de memoria. «Caterina, hemos venido por tu bien», dijo Isidora, su voz melosa y llena de una falsa preocupación que me revolvió el estómago. «Tus delirios se han vuelto incontrolables y necesitamos que recibas ayuda profesional». La doctora. Vargas asintió con la cabeza, sus ojos fijos en mí, evaluándome como si fuera un espécimen de laboratorio. Intenté levantarme, pero los dos hombres se movieron con una rapidez sorprendente, bloqueando mi camino. «Esto es una farsa. Isidora, ¿qué estás haciendo?», grité, mi voz temblaba de indignación y miedo. «No estoy loca, ella les está mintiendo». Mis palabras rebotaron en las paredes, sin encontrar eco en sus rostros impasibles. Los hombres me sujetaron con firmeza, sus manos como tenazas de acero en mis brazos. Sentí un pinchazo en el cuello y un líquido frío se extendió por mis venas. La doctora. Vargas, con una jeringa en la mano, me miró con una expresión de fría compasión. «Es solo un sedante, Caterina, para que te relajes». Mis piernas flaquearon, mi visión se volvió borrosa y el mundo comenzó a girar a mi alrededor. Luché con todas mis fuerzas, pataleé, grité, pero mi cuerpo no respondía. Las voces se volvieron distantes como si vinieran de un túnel. Lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera por completo fue el rostro de Isidora, su sonrisa ahora más amplia, sus ojos brillando con una satisfacción macabra. Me arrastraron fuera de mi hogar, de mi santuario, mientras yo veía cómo la puerta se cerraba detrás de mí, sellando mi destino. El olor a jazmines de mi jardín se mezcló con el aroma a desinfectante del vehículo en el que me metieron. Fui arrojada a un lugar donde la esperanza parecía morir, un manicomio. Allí mi voz se convirtió en un eco, mis verdades en mentiras y mi cordura en una ilusión. ¿Cómo podía ser que la persona a la que le di todo me hiciera esto? ¿Cómo podía la avaricia ser tan ciega como para destruir los lazos de sangre? El manicomio, mis queridos, era un lugar donde el tiempo se disolvía en una neblina de días idénticos. Las paredes, de un blanco desolador, parecían absorber cualquier atisbo de color o alegría. Los pasillos, largos y silenciosos, resonaban con los murmullos de almas perdidas y el tintineo de las llaves de la enfermera Dolores, una mujer de rostro pétreo y mirada vacía. Intenté al principio explicar mi situación, contarles la verdad sobre Isidora y su cruel engaño. Pero mis palabras, por más coherentes que fueran, eran recibidas con sonrisas condescendientes y miradas de lástima. «Pobre señora, sus delirios son muy vívidos», me decía la enfermera Dolores, mientras me extendía un vaso con pastillas. Nadie me creía. Para ellos, yo era solo una anciana más, perdida en las brumas de la demencia, una víctima de su propia mente. Pasé 2 años en ese infierno, 2 años en los que cada día era una batalla por mantener mi cordura, por no sucumbir a la desesperación. Al principio me negaba a tomar los medicamentos, pero las consecuencias eran brutales: inyecciones dolorosas, aislamiento y la amenaza constante de ser atada a la cama. Pronto aprendí a fingir. Escondía las pastillas debajo de mi lengua, las escupía en el inodoro cuando nadie me veía, o las guardaba en un pequeño agujero que hice en el colchón. Mi mente, a pesar de la tortura, se mantenía lúcida, observando, analizando, esperando el momento oportuno. Comencé a imitar los comportamientos de otros pacientes, a hablar sola, a reír sin motivo, a mirar fijamente a la nada. Me convertí en una actriz consumada, una maestra del engaño, para sobrevivir en ese lugar donde la verdad era una enfermedad y la locura una bendición. La rutina en el manicomio era monótona y deshumanizante. Nos despertaban al amanecer con el estridente sonido de una campana, seguido de la voz áspera de la enfermera Dolores que nos instaba a levantarnos. El desayuno consistía en una papilla insípida y un café aguado, servidos en bandejas de metal que resonaban con un eco lúgubre. Los días se arrastraban lentamente, marcados por las terapias grupales, donde pacientes con miradas perdidas y mentes fragmentadas compartían sus delirios, y las sesiones individuales con psiquiatras que apenas me escuchaban, más interesados en anotar en sus expedientes que en comprender mi verdad.
Las noches eran aún más largas, llenas de los lamentos de otros pacientes, los crujidos de las camas y el constante ir y venir de las enfermeras. El olor a desinfectante y a humedad impregnaba cada rincón, recordándome constantemente dónde estaba y por qué. Mi mayor desafío era mantener mi mente lúcida en medio de tanta locura. Para lograrlo, creé un santuario mental, un lugar al que solo yo tenía acceso. Cada noche, antes de dormir, revivía los recuerdos de mi casa, de mi jardín, de las risas de mi Giuseppe y de mi hijo Marco. Recorría mentalmente cada habitación, acariciaba cada objeto, sentía el calor del sol en mi piel y el aroma de las flores. Esos recuerdos eran mi ancla, mi cordura, mi razón para seguir luchando. También me dediqué a observar a los demás pacientes, a estudiar sus patrones de comportamiento, sus manías, sus delirios. Aprendí a imitar sus gestos, sus miradas, sus risas sin motivo. Me convertí en una sombra entre las sombras, una actriz consumada en el escenario de la locura. La enfermera Dolores, con su mirada de hielo, me observaba con desconfianza, pero mis actuaciones eran tan convincentes que incluso ella, con el tiempo, comenzó a creer en mi progreso. Hubo momentos de profunda desesperación, noches en las que las lágrimas corrían por mi rostro en silencio, ahogadas por el miedo a ser descubierta. La soledad era una carga pesada y la incertidumbre sobre mi futuro una tortura constante. ¿Cuánto tiempo más podría mantener esta farsa? ¿Y si mi mente de tanto fingir terminaba por sucumbir a la verdadera locura? El peso de la soledad y la desesperación comenzaba a ser insoportable. Pero cada vez que la esperanza flaqueaba recordaba el rostro de Isidora, su sonrisa macabra y la rabia me invadía, alimentando mi determinación. No podía rendirme. No podía permitir que ella ganara. Mi venganza, aunque aún distante, era mi motor, mi razón para seguir adelante en ese laberinto de mentiras. El tercer año en el manicomio trajo consigo un cambio inesperado, un pequeño resquicio de luz en la oscuridad que me envolvía. El doctor Leandro, un médico joven de ojos penetrantes y una curiosidad inusual, llegó al centro. A diferencia de los demás, él no se conformaba con los diagnósticos preestablecidos ni con las sonrisas vacías de la enfermera Dolores. Su mirada, cuando se posaba en mí, no era de lástima, sino de una extraña mezcla de intriga y escepticismo. Él me escuchaba no con la condescendencia de los otros, sino con una atención genuina, como si mis palabras por fin tuvieran peso y significado. Al principio mantuve mi fachada de locura. Había aprendido a desconfiar de todos, a proteger mi verdadera esencia detrás de una máscara de delirios. Pero el doctor Leandro era persistente. Me hacía preguntas que iban más allá de mi historial médico, preguntas sobre mi vida antes del manicomio, sobre mis gustos, mis recuerdos. Me observaba cuando creía que nadie lo hacía, notando los pequeños detalles, las inconsistencias en mi actuación. Un día, mientras yo hablaba con una planta imaginaria, él se acercó y en voz baja me dijo: «Caterina, sé que no estás loca. Sé que hay algo más. Confía en mí». Esas palabras, pronunciadas con una sinceridad que no había escuchado en años, me golpearon como un rayo. Por un instante mi máscara se resquebrajó y él lo notó. La relación con el doctor Leandro se convirtió en mi tabla de salvación. Él no solo me escuchaba, sino que me veía, me reconocía como la mujer lúcida y fuerte que era, no como la anciana desorientada que el manicomio quería que fuera. Nuestras sesiones, que al principio eran encuentros furtivos y llenos de cautela, se transformaron en momentos de profunda conexión y confianza. Le conté sobre mi Giuseppe, el amor de mi vida, sobre mi hijo Marco, sobre la casa que construimos con tanto esfuerzo y cariño. Le hablé de la traición de Isidora, de su ambición desmedida, de cómo me había despojado de todo. Cada palabra que salía de mi boca era un pedazo de mi alma que le entregaba, y él, con su mirada atenta y su silencio respetuoso, me devolvía la esperanza. El doctor Leandro, por su parte, no se limitó a escuchar. Su curiosidad innata y su sentido de la justicia lo impulsaron a ir más allá. Comenzó a investigar por su cuenta, a revisar mis expedientes con una lupa, buscando cualquier inconsistencia, cualquier señal de que mi internamiento no había sido legítimo. Descubrió que mi historial médico estaba lleno de contradicciones, que los diagnósticos eran vagos y que las firmas en los documentos de ingreso parecían falsificadas. Se dio cuenta de que las dosis de sedantes que me administraban eran excesivas, diseñadas para mantenerme dócil y confundida, no para curarme.
Interrogó a la enfermera Dolores y al señor Valeriano con una insistencia que los ponía nerviosos, notando sus evasivas, sus miradas de complicidad, sus respuestas ensayadas. No se conformó con sus explicaciones superficiales, sino que profundizó buscando la verdad detrás de sus mentiras. Su investigación lo llevó a descubrir un rastro de dinero que conectaba a Isidora con la administración del manicomio. Encontró transferencias bancarias sospechosas, pagos irregulares y un flujo constante de fondos que iban de las cuentas de Isidora a las del señor Valeriano. También se puso en contacto con antiguos empleados del manicomio, algunos de los cuales habían sido despedidos injustamente y que con miedo pero con un deseo de justicia le revelaron la red de corrupción que operaba dentro de la institución. Le contaron cómo el señor Valeriano, con la complicidad de la enfermera Dolores, internaba a ancianos con fortunas, los declaraba dementes y luego facilitaba la apropiación de sus bienes por parte de familiares inescrupulosos. La verdad, mis queridos, comenzaba a salir a la luz, lenta pero implacablemente, como un río que se abre paso entre las rocas. El doctor Leandro se convirtió en mi voz, en mi defensor, en el rayo de esperanza que disipaba la oscuridad que me había envuelto. ¿Pero sería suficiente para enfrentar a Isidora y a toda la red de mentiras que había construido? ¿Podría el doctor Leandro, un solo hombre, desmantelar un sistema corrupto que había operado impunemente durante años? El camino hacia la justicia era incierto y los enemigos poderosos. ¿Qué harían ellos para silenciarnos? El doctor Leandro, con la astucia de un detective y la paciencia de un santo, reunió todas las pruebas. Documentos falsificados, transferencias bancarias sospechosas, testimonios de empleados descontentos y, lo más crucial, una grabación de una conversación entre Isidora y el señor Valeriano donde hablaban abiertamente de mi internamiento y de la venta de mi casa. La verdad era tan cruda como irrefutable. El día de la confrontación llegó no en la oscuridad de un pasillo de manicomio, sino en la sala de un tribunal bajo la luz implacable de la justicia. El día del juicio amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo llorara por la injusticia que se había cometido. La sala del tribunal estaba abarrotada, con periodistas, curiosos y algunos de mis antiguos vecinos. Aquellos que me habían mirado con pena y desconfianza, ahora me observaban con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Me senté en el banquillo de los testigos, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi mente clara y mi espíritu inquebrantable. A mi lado el doctor Leandro me dio una sonrisa de aliento. Su presencia era un bálsamo para mi alma. Al otro lado de la sala, Isidora, con su sonrisa falsa y su aire de inocencia, intentó negar todo. Alegó que yo era una anciana senil propensa a fantasías y que el doctor Leandro era un idealista ingenuo que había sido manipulado por mis delirios. Su abogado, un hombre corpulento con una voz estentórea, intentó desacreditar al doctor Leandro, insinuando que su investigación era una venganza personal y que las pruebas habían sido fabricadas. Pero el doctor Leandro, imperturbable, presentó cada documento, cada grabación, cada testimonio, desmantelando su red de mentiras pieza por pieza. La grabación de la conversación entre Isidora y el señor Valeriano fue el golpe de gracia. Se escuchaba la voz de Isidora, clara y fría, discutiendo con el señor Valeriano los detalles de mi internamiento, la venta de mi casa y la distribución de las ganancias. Hablaban de mí como si fuera un objeto, una molestia que debía ser eliminada para poder acceder a mi fortuna. Isidora incluso se jactaba de cómo había manipulado a Marco, mi propio hijo, para que creyera en mi supuesta locura. «Es tan fácil engañar a los hombres cuando están cegados por el amor», decía con una risa cruel. El señor Valeriano, por su parte, se quejaba de la lentitud del proceso y de la necesidad de aumentar mi dosis de sedantes para evitar cualquier incidente. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Se escuchaban los sollozos de Isidora, cuya máscara de dulzura finalmente se había desmoronado, revelando la crueldad que siempre había escondido. El señor Valeriano y la enfermera Dolores, acorralados, terminaron por confesar su participación en el engaño, revelando cómo Isidora los había sobornado para mantener mi supuesta locura. La justicia, mis queridos, a veces tiene un sabor amargo, pero en este caso era dulce como la miel. ¿Creían que una anciana no podía defenderse? La sentencia fue clara. Isidora fue condenada por fraude y abuso de ancianos, y el manicomio cerrado por corrupción. Mi casa, mi hogar, me fue devuelta, aunque ya no era la misma. Cada rincón, cada objeto me recordaba la traición, el dolor. Pero la justicia, aunque tardía, había llegado. Y con ella la oportunidad de mi dulce venganza.
No busqué el ojo por ojo, el diente por diente. Mi venganza fue más sutil, más devastadora. Con la ayuda de mis abogados y con el dinero que Isidora había malversado de mis cuentas, compré la hipoteca de la casa donde ella vivía, la misma casa que había adquirido con el dinero de mi venta. Y un día, cuando menos lo esperaba, un oficial de justicia llamó a su puerta entregándole la orden de desalojo. La vi, mis queridos, con sus ojos llenos de pánico, su rostro descompuesto, mientras era arrojada a la calle sin un centavo, sin un lugar a donde ir. La ironía del destino, ¿no creen? Ella, que me había despojado de todo, ahora experimentaba la misma desolación que yo había sentido. La vi suplicar y llorar, pero mis ojos, que una vez habían derramado lágrimas por ella, ahora estaban secos, llenos de una satisfacción fría y justa. La justicia, mis queridos, a veces tiene un sabor amargo, pero en este caso era dulce como la miel. ¿Creían que una anciana no podía defenderse? Ahora, a mis 79 años, contemplo el atardecer desde el jardín de mi casa, la misma que me fue arrebatada y luego devuelta. El aire huele a jazmines y la brisa me acaricia el rostro, trayendo consigo una sensación de paz que creí perdida para siempre. La casa, aunque marcada por el recuerdo de la traición, ha vuelto a ser mi santuario, un lugar donde la justicia y la verdad finalmente prevalecieron. El doctor Leandro, mi ángel guardián, se ha convertido en un amigo querido, y juntos hemos trabajado para exponer otras clínicas corruptas, dando voz a aquellos que, como yo, fueron silenciados. La historia de Isidora, de su ambición desmedida y su caída, se ha convertido en una advertencia, un eco en la comunidad que recuerda que la avaricia, tarde o temprano, cobra su precio. Mi hijo, aunque tardíamente, comprendió la magnitud del engaño de Isidora y ha buscado mi perdón. El camino ha sido largo y doloroso, pero la reconciliación, aunque frágil, ha comenzado. He aprendido que la verdadera fortaleza no reside en la riqueza material, sino en la integridad del espíritu, en la capacidad de levantarse después de cada caída, de perdonar sin olvidar y de luchar por la verdad incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Después de la sentencia, la vida de Isidora se desmoronó por completo. No solo perdió la casa que había obtenido con mis ahorros, sino que también fue repudiada por su propia familia y amigos. La vi deambular por las calles, su rostro antes altivo, ahora marcado por la desesperación y el arrepentimiento. Algunos podrían decir que mi venganza fue cruel, pero yo la considero justa. Ella me arrebató mi hogar, mi cordura y casi mi vida. Lo que le sucedió fue el resultado de sus propias acciones, la cosecha de lo que sembró. No sentí alegría en su sufrimiento, solo una profunda sensación de equilibrio, de que el universo había restaurado el orden. Mi hijo Marco, después de un largo periodo de reflexión y vergüenza, finalmente se acercó a mí. Sus ojos, antes nublados por la manipulación de Isidora, ahora reflejaban un dolor genuino y un arrepentimiento sincero. Me pidió perdón de rodillas, con lágrimas en los ojos, por no haber creído en mí, por haber permitido que Isidora me hiciera tanto daño. Fue un momento difícil, lleno de emociones encontradas. El amor de madre es incondicional, pero la herida de la traición es profunda. Lo abracé y en ese abrazo sentí que una parte de mi corazón, que había estado congelada por años, comenzaba a descongelarse. La reconciliación no fue instantánea ni fácil. Requirió tiempo, paciencia y muchas conversaciones dolorosas. Pero poco a poco reconstruimos nuestro vínculo, ladrillo a ladrillo, como la casa que un día compartimos. Ahora Marco me visita regularmente, me trae flores de mi jardín y me cuenta sobre su vida. Es un hombre cambiado, más maduro, más consciente de la importancia de la familia y de la verdad. El doctor Leandro y yo nos convertimos en una especie de dúo justiciero. Juntos hemos expuesto otras clínicas corruptas, hemos ayudado a ancianos que, como yo, fueron víctimas de la avaricia y la manipulación. Hemos dado conferencias, hemos escrito artículos, hemos alzado nuestras voces para que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Mi historia se ha convertido en un faro de esperanza para muchos, un recordatorio de que la edad no es un límite para la resiliencia, para la dignidad, para el amor propio. Que la verdadera riqueza no se mide en monedas, en bienes materiales, sino en la paz del alma, en la fuerza del espíritu, en la capacidad de levantarse una y otra vez. Incluso cuando el mundo parece conspirar en tu contra, incluso cuando la traición te golpea con toda su fuerza. La justicia, aunque a veces parezca lejana, siempre encuentra su camino. Y la verdad, por más que intenten ocultarla, siempre sale a la luz. Quiero leer sus historias y sus opiniones en los comentarios.
Si esta historia les ha tocado el corazón, por favor, suscríbanse, denle un barra inversa, me gusta barra inversa y compártanla. Porque cada voz que se alza, cada historia que se comparte, es un paso más hacia un mundo donde la verdad y la justicia prevalezcan. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias de vida y justicia.